Mi hija me expulsó en la noche de Navidad en familia. Lárgate de aquí y nunca más aparezcas, gritó ella cuando toda la cena estaba lista. La Navidad es mucho mejor sin ti, añadió mi yerno. Yo no supliqué. Solo dije, entonces a ustedes no les importará si yo hago esto. 5 minutos después, ellos estaban suplicándome para que yo deshiciera todo. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta ese momento. Como una noche que debió ser de familia, de amor, de unión, se convirtió en el punto final de una historia que llevaba años escribiéndose en silencio. Una historia de sacrificios ignorados, de palabras hirientes dichas con calma, de desprecios disfrazados de normalidad. Una historia que terminó conmigo tomando la decisión más difícil y más liberadora de mi vida. Todo comenzó días antes de Navidad. Daniela me llamó por teléfono un martes por la tarde. Yo estaba en casa, preparando la lista de compras para la cena navideña, cuando escuché su voz al otro lado de la línea. Fría, distante, como siempre. Mamá, sobre la Navidad, dijo sin saludar siquiera. Rodrigo y yo estábamos pensando que tal vez sería mejor que este año la pasaras en otro lado. Ya sabes, para que tengas tu espacio, tu tranquilidad. Me quedé callada, sosteniendo el teléfono contra mi oreja, sintiendo como esas palabras se clavaban en mi pecho. Mi espacio, repetí con voz suave. Daniela, siempre pasamos la Navidad juntas. Es nuestra tradición. Ella suspiró con impaciencia. Mamá, no empieces con el drama. Solo te estoy diciendo que tal vez sería bueno que este año hicieras algo diferente. Rodrigo y yo queremos una Navidad tranquila, sin tensiones. Sin tensiones. Como si yo fuera la causa de todas las tensiones. Como si no hubiera pasado los últimos años tratando de mantener la paz, de no molestar, de ser invisible cuando era necesario. Está bien, dije finalmente, porque no tenía fuerzas para discutir. Porque nunca las tenía cuando se trataba de mi hija. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la cocina, mirando la lista de compras que había comenzado a escribir. Pavó, vegetales, especias, vino. Todo lo que necesitaba para preparar la cena perfecta. La cena que al parecer ya no era bienvenida. Pero algo en mí no podía aceptarlo. No podía aceptar que mi propia hija me excluyera de la Navidad sin una razón real. Así que decidí hacer lo que siempre había hecho: insistir, intentar, demostrar que era necesaria. El día 24 por la mañana me levanté temprano, fui al mercado y compré todo lo necesario para la cena. Gasté casi $300 en ingredientes de primera calidad. Pavo orgánico, vegetales frescos, especias importadas, el mejor vino que pude encontrar. Cargué las bolsas hasta el auto, conduje hasta la casa de Daniela, esa casa hermosa en el barrio residencial donde ella vivía con Rodrigo, y toqué el timbre con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Rodrigo abrió la puerta. Me miró de arriba abajo, vio las bolsas de compras en mis manos, y su expresión se endureció. Teresa, dijo mi nombre como si fuera una maldición. ¿Qué haces aquí? Sonreí con toda la dulzura que pude reunir. Vine a preparar la cena de Navidad. Traje todo lo necesario. No tienen que preocuparse por nada. Él no se movió de la entrada. Daniela te dijo que este año queríamos pasar la Navidad solos. Su voz era firme, controlada, pero había un destello de molestia en sus ojos. Lo sé, respondí, manteniendo la sonrisa aunque me doliera cada músculo de la cara. Pero pensé que si yo me encargaba de todo, no sería una molestia. Puedo cocinar, servir, y luego irme si quieren. Solo quiero que tengamos una cena en familia. Rodrigo iba a decir algo más, pero Daniela apareció detrás de él. Llevaba una bata elegante, el cabello recogido, maquillaje perfecto incluso en casa. Me miró con esa expresión que conocía tan bien. Esa mezcla de fastidio y resignación. Mamá, en serio, dijo con voz cansada. ¿Por qué siempre tienes que hacer esto? ¿Hacer qué, hija? Pregunté con voz suave. Solo quiero cocinar para ustedes. Es Navidad. Ella intercambió una mirada con Rodrigo. Una de esas miradas que las parejas comparten cuando están tomando una decisión conjunta. Una mirada que me excluía completamente. Finalmente, Daniela suspiró y se hizo a un lado. Está bien. Entra. Pero solo para cocinar. Y cuando termines, te vas. ¿Entendido?
Asentí y entré a la casa cargando las bolsas. La casa que yo había ayudado a comprar. La casa cuyo enganche había pagado yo con mis ahorros cuando Daniela y Rodrigo no tenían suficiente dinero. La casa que ellos creían que era completamente suya, sin saber que legalmente seguía estando a mi nombre. Pero esos detalles no importaban en ese momento. Solo importaba que me habían dejado entrar, que podía cocinar, que podía intentar recuperar algo de lo que habíamos perdido como familia. Pasé las siguientes horas en la cocina. Preparé el pavó con una receta que había perfeccionado durante años. Lo sazoné con hierbas frescas, lo bañé en mantequilla, lo cociné lentamente hasta que la piel quedó dorada y crujiente. Preparé puré de papas cremoso, vegetales asados con miel y romero, salsa de arándanos casera, ensalada fresca. Puse la mesa con los mejores platos, las copas de cristal que yo misma les había regalado en su aniversario, las servilletas de lino que había bordado a mano. Encendí velas. Preparé el vino, hice que todo se viera perfecto. Hermoso. Digno de una celebración. Mientras cocinaba, Daniela y Rodrigo estaban en la sala viendo televisión. Escuchaba sus risas ocasionales, el sonido de sus conversaciones casuales, como si yo no estuviera ahí, como si fuera parte del mobiliario. Una empleada doméstica que había venido a hacer su trabajo y luego se iría. En ningún momento vinieron a preguntarme si necesitaba ayuda. En ningún momento me ofrecieron un vaso de agua, una palabra amable, un simple gracias, mamá. Nada. Solo silencio e indiferencia. Cuando finalmente terminé, eran casi las 8 de la noche. La mesa estaba lista, la comida humeante y perfecta, todo preparado con el amor y el cuidado que solo una madre puede poner. Me quité el delantal, me lavé las manos y fui a la sala. Ya está todo listo, anuncié con una sonrisa. Daniela levantó la vista del teléfono apenas un segundo. Ah, qué bien, dijo sin emoción. Ya puedes irte entonces. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. ¿Irme?, repetí, sintiendo que la voz se me quebraba. Pero pensé que íbamos a cenar juntas. Es Nochebuena, Daniela. Ella dejó el teléfono a un lado y me miró con esos ojos fríos que ya no reconocía como los de mi hija. Mamá, te dijimos desde el principio que queríamos pasar la Navidad solos. Tú insististe en venir a cocinar. Ahora la comida está lista, así que puedes irte. Rodrigo y yo vamos a cenar tranquilos. Me quedé ahí parada, sintiendo como el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Daniela, por favor, susurré. Solo quiero cenar con ustedes. Es Navidad. Somos familia. Rodrigo se levantó del sillón. Teresa, creo que no estás entendiendo. No queremos que te quedes. Fue muy amable de tu parte cocinar, pero ahora necesitamos que respetes nuestra decisión. Sentí que las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos, pero las contuve. No iba a llorar frente a ellos. No les daría esa satisfacción. Entiendo, dije con voz temblorosa. Solo déjenme al menos sentarme un momento. Estuve cocinando durante horas. Estoy cansada. Daniela se puso de pie. Y entonces dijo las palabras que cambiaron todo. Las palabras que me hicieron ver con absoluta claridad quién era realmente mi hija. Lárgate de aquí y nunca más aparezcas, gritó con una furia que parecía venir de años de resentimiento acumulado. Estoy harta de ti. Harta de tus intentos patéticos de hacértela indispensable. Harta de que no entiendas que ya no te queremos aquí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo sonrió. Una sonrisa pequeña, satisfecha, y dijo con voz tranquila, la Navidad es mucho mejor sin ti, Teresa. De verdad que sí. Me quedé ahí parada, con el delantal todavía en las manos, mirando a esa mujer que era mi hija pero que en ese momento me parecía una completa extraña. Y en lugar de suplicar, en lugar de arrodillarme y pedirles perdón por existir, sentí algo diferente. Sentí claridad. Sentí fuerza. Sentí que finalmente había llegado el momento de hacer lo que debía haber hecho hace años. Asentí lentamente. Está bien, dije con voz calmada. Caminé hacia donde había dejado mi bolso, lo tomé, saqué mi celular y busqué el número del doctor Ramón Dainais. Daniela me miraba confundida. Rodrigo había dejado de sonreír. ¿Qué estás haciendo?, preguntó mi hija con voz nerviosa. Yo la miré directamente a los ojos y dije,
entonces a ustedes no les importará si yo hago esto. Presioné el botón de llamada. El doctor contestó al segundo tono. Doctor Ramón Dainais. Escuché su voz profesional al otro lado de la línea. Buenas noches, doctor, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Soy Teresa Florenza. Lamento llamarlo en Nochebuena, pero necesito que mañana a primera hora inicie el proceso que hablamos. El de la recuperación de la propiedad. Hubo un breve silencio. Daniela dio un paso hacia mí. Mamá, ¿de qué estás hablando?, preguntó con voz tensa. Yo levanté una mano pidiéndole que esperara, sin dejar de mirar su rostro que comenzaba a mostrar señales de preocupación. Sí, doctor. Continué hablando por teléfono. Quiero que se proceda con todo lo que discutimos. La notificación de desalojo, la recuperación legal de la propiedad, todo. No hay vuelta atrás. Es definitivo. Mañana mismo, por favor. Rodrigo se levantó del sillón de golpe. Espera, Teresa, ¿qué propiedad? ¿De qué demonios estás hablando? Su voz ya no era arrogante. Había un tono de urgencia que no podía ocultar. Daniela se acercó más, intentando escuchar la conversación telefónica. Mamá, cuelga ese teléfono ahora mismo, ordenó con voz temblorosa. Pero yo no colgué. Seguí hablando con el doctor Dainais, confirmando fechas, procedimientos, documentos. Sí, tengo todos los papeles en orden. El título de propiedad está a mi nombre, como usted sabe. Los pagos de la hipoteca también han sido realizados por mí durante todos estos años. Ellos no tienen ningún documento que demuestre propiedad porque nunca la tuvieron. Daniela palideció. Literalmente vi cómo el color desaparecía de su rostro. No, susurró. No puede ser. Mamá, esto es mi casa. Yo vivo aquí hace 7 años. Terminé la llamada con el doctor Dainais agradeciéndole su disposición y asegurándole que nos veríamos mañana en su oficina para firmar los documentos necesarios. Guardé el teléfono en mi bolso con movimientos lentos y deliberados. El silencio en la sala era pesado, denso, casi palpable. Podía escuchar la respiración agitada de Daniela, el sonido de los pasos nerviosos de Rodrigo caminando de un lado a otro. Finalmente levanté la vista y los miré a ambos. ¿Qué acabas de hacer?, preguntó Daniela con voz quebrada. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de una mezcla de miedo y confusión. Hice lo que debía hacer hace mucho tiempo, respondí con voz tranquila. Recuperar lo que es mío. Rodrigo se pasó las manos por el cabello, claramente desesperado. Teresa, tiene que haber un error. Nosotros compramos esta casa. Firmamos papeles. Pagamos el enganche. Esta casa es nuestra. Lo miré directamente y por primera vez en años no sentí la necesidad de suavizar mis palabras. Ustedes pagaron $20,000 de enganche, dije con claridad. Yo puse los otros 80,000 que faltaban. Ustedes creyeron que el vendedor les había hecho un descuento especial. No fue así. Fui yo quien completó el dinero. Daniela negó con la cabeza repetidamente. No. Eso no es cierto. Tú nunca nos dijiste eso. Nunca dijiste que habías puesto dinero en esta casa. Su voz subía de volumen con cada palabra. No te lo dije porque no quería que te sintieras en deuda conmigo, respondí. Porque eres mi hija y pensé que merecías tener un hogar digno. Porque creí que algún día lo valorarías, que me tratarías con un mínimo de respeto y amor. Me equivoqué. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Daniela. Pero yo ya no sentía la urgencia de consolarla como había hecho miles de veces antes. Rodrigo intentó tomar control de la situación. Se acercó a mí con las manos extendidas en un gesto de conciliación que parecía completamente falso. Teresa, sé que estás molesta. Entiendo que dijimos cosas hirientes. Pero esto es demasiado. No puedes simplemente echarnos de nuestra casa. Piensa en Daniela. Piensa en todo lo que esto significaría para ella. Lo miré fijamente. Pensé en Daniela todos los días de mi vida, dije. Pensé en ella cuando trabajaba dobles turnos para que pudiera ir a una buena escuela. Pensé en ella cuando vendí las joyas de mi madre para pagar su universidad. Pensé en ella cuando me quedé viuda y aún así seguí dándole todo lo que necesitaba. Siempre pensé en Daniela.
Pero ella nunca pensó en mí. Mi hija cayó sentada en el sofá, con las manos cubriéndose el rostro. Mamá, por favor, sollozaba entre las manos. No hagas esto. Te lo suplico. Esta es mi vida. Esta es mi casa. No tengo a dónde ir. Esas palabras que antes me habrían destrozado el corazón ahora rebotaban en mí sin efecto. Tendrás 30 días para encontrar otro lugar, dije con firmeza. Es lo que marca la ley. El doctor Dainais te entregará la notificación oficial mañana mismo. Rodrigo explotó. Esto es una locura. No puedes hacer esto. Vamos a pelear esto legalmente. Ningún juez va a permitir que eches a tu propia hija a la calle. Me acerqué a él hasta quedar a centímetros de su rostro. Adelante, dije con una calma helada. Pelea todo lo que quieras. Todos los documentos están en orden. Todos los pagos están a mi nombre. Todos los recibos, todas las transferencias bancarias, todo está documentado. Yo tengo el título de propiedad. Ustedes no tienen nada. Vi cómo la realidad comenzaba a penetrar en su mente. Cómo la arrogancia se desmoronaba dando paso al pánico. Esto es por venganza, dijo con voz temblorosa. Esto es porque te pedimos que te fueras. Estás actuando como una niña caprichosa. Sonreí. Fue una sonrisa triste, cansada, pero también liberadora. No, Rodrigo. Esto no es venganza. Esto es justicia. Esto es yo finalmente decidiendo que merezco respeto. Que merezco dignidad. Que no voy a seguir permitiendo que me traten como basura en mi propia casa. Daniela levantó la vista, con el rostro hinchado por las lágrimas. Mamá, yo nunca quise que las cosas llegaran a esto. Lo siento. De verdad lo siento. Pero no puedes quitarnos nuestra casa. No puedes hacernos esto. Somos tu familia. ¿Familia? Repetí la palabra como si fuera extraña en mi boca. Daniela, hace 10 minutos me gritaste que me largara y nunca volviera. Me dijiste que estabas harta de mí. Tu esposo dijo que la Navidad era mejor sin mí. Eso es familia para ti. Ella se retorció las manos, buscando desesperadamente las palabras correctas. Estaba enojada. No lo decía en serio. Tú sabes cómo soy cuando me estreso. Digo cosas que no pienso. Pero tú eres mi madre. Se supone que las madres perdonan. Se supone que las madres siempre están ahí sin importar qué. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba, pero no por las razones que ella creía. Me dolieron porque revelaban exactamente cómo me veía. Como alguien que existía únicamente para servirle, para perdonarle todo, para absorber su maltrato sin consecuencias. Tienes razón, dije suavemente. Las madres perdonan muchas cosas. Yo perdoné años de desprecios. Perdoné comentarios hirientes. Perdoné olvidos y desplantes. Perdoné que cancelaran planes conmigo sin aviso. Perdoné que nunca me llamaran a menos que necesitaran algo. Perdoné todo eso porque te amaba. Porque eres mi hija. Pero esta noche cruzaste una línea que no se puede descruzar. Rodrigo intentó un enfoque diferente. Se sentó en el borde del sofá, adoptando una postura más humilde. Teresa, entiendo que estás herida. Entiendo que nos pasamos de la raya. Pero piénsalo bien. Si nos echas, ¿qué va a pensar la gente? Van a decir que eres una madre cruel. Van a decir que abandonaste a tu propia hija. ¿De verdad quieres esa reputación? Lo miré con una mezcla de lástima y asco. ¿Me estás amenazando con lo que dirá la gente?, pregunté. Rodrigo, la gente que me conoce de verdad sabe quién soy. Sabe todo lo que he hecho por Daniela. Y si alguien quiere juzgarme sin conocer la historia completa, ese es su problema, no el mío. Daniela se puso de pie nuevamente. Caminó hacia mí con pasos vacilantes, como si fuera una niña pequeña acercándose a su madre después de hacer algo malo. Mamá, por favor, dame una oportunidad de arreglar esto. Prometo que voy a cambiar. Prometo que te voy a tratar mejor. Prometo que nunca más voy a decirte cosas hirientes. Solo por favor no nos quites la casa. Extendió sus manos hacia mí, buscando las mías. Pero yo di un paso atrás. ¿Cuántas veces me has hecho esas mismas promesas, Daniela?, pregunté.
¿Cuántas veces me has dicho que vas a cambiar, que vas a ser más considerada, que vas a valorarme más? Y cada vez vuelves a lo mismo. Cada vez encuentras una nueva forma de hacerme sentir pequeña e invisible. Ella negó con la cabeza desesperadamente. Esta vez es diferente. Esta vez lo digo en serio. Juro por lo que más quieras que voy a cambiar. Dame 6 meses. Dame 3 meses. Dame aunque sea un mes para demostrarte que puedo ser la hija que mereces. Sus palabras sonaban sinceras, y por un momento, solo por un momento, sentí que mi resolución flaqueaba. Sentí ese viejo instinto maternal que me empujaba a ceder, a perdonar, a darle una oportunidad más. Pero entonces recordé su rostro cuando me gritó que me largara. Recordé la frialdad en sus ojos. Recordé años de ser tratada como una carga. No, dije finalmente. Esa simple palabra cayó entre nosotras como una sentencia definitiva. Daniela retrocedió como si la hubiera abofeteado. ¿No?, repitió incrédula. ¿Así nada más? Ni siquiera vas a darme una oportunidad. Respiré profundo antes de responder. Te di oportunidades durante años, Daniela. Cada vez que me cancelabas una visita, me decía que tal vez la próxima vez sería diferente. Cada vez que olvidabas mi cumpleaños, me convencía de que estabas ocupada. Cada vez que me hablabas con desprecio, me decía que solo era el estrés. Ya no más. Se acabaron las oportunidades. Rodrigo se levantó bruscamente. ¿Sabes qué, Teresa? Adelante. Quítanos la casa. Pero cuando estés sola en tu vejez, cuando necesites ayuda y no tengas a nadie, no vengas a buscarnos. Porque nosotros tampoco vamos a estar ahí para ti. Su amenaza hubiera sido efectiva hace años. Pero ahora solo me provocó una risa amarga. Rodrigo, ya estoy sola. He estado sola durante años, rodeada de personas que se supone que son mi familia. Así que tu amenaza no me asusta. De hecho, prefiero la soledad honesta que la compañía que viene con maltrato. Daniela comenzó a caminar en círculos por la sala, con las manos en la cabeza, respirando agitadamente. Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. Su voz subía de tono, rozando la histeria. Mamá, piensa en todo lo que hemos construido aquí. Piensa en los recuerdos. Piensa en las navidades que pasamos en esta casa. Vas a tirar todo eso por la borda. La miré con tristeza. Los recuerdos. Daniela, háblame de esos recuerdos. ¿Recuerdas la Navidad del año pasado cuando me dijiste que mejor no fuera porque tenían planes con los amigos de Rodrigo? ¿O la anterior cuando me permitieron venir pero me sentaron en una mesa aparte porque supuestamente no había espacio? Esos son los recuerdos que tengo de esta casa. El rostro de Daniela se contrajo en una mueca de dolor. Sabía que cada palabra que yo decía era verdad y no tenía forma de negarla. Fui una mala hija, admitió entre sollozos. Lo sé, lo admito, pero dame la oportunidad de ser mejor. No me quites todo. No me dejes sin nada. Me acerqué a ella y por primera vez en toda la noche, toqué su rostro con suavidad. No te estoy dejando sin nada, Daniela. Te estoy dejando con exactamente lo que tú decidiste dejarme a mí esta noche. Dignidad cero. Respeto cero. Amor cero. La diferencia es que yo sí tengo los medios para recuperarme. Espero que tú también los tengas. Retiré mi mano y caminé hacia la puerta. Rodrigo me bloqueó el paso. No puedes irte así. Tenemos que resolver esto ahora. Su voz era desesperada, suplicante. Ya está resuelto, respondí. Mañana recibirán la notificación oficial. Tienen 30 días. Les sugiero que los usen sabiamente. Intentó agarrar mi brazo, pero me aparté rápidamente. No me toques, dije con voz firme. Algo en mi tono lo hizo retroceder inmediatamente. Abrí la puerta y di un último vistazo a la sala. A la mesa perfectamente puesta que yo había preparado. Al pavo dorado que nadie comería. A las velas que se consumían lentamente. A mi hija y su esposo, de pie en medio del desastre emocional que ellos mismos habían creado. «Feliz Navidad», dije suavemente antes de cerrar la puerta tras de mí. Caminé hacia mi auto estacionado en la calle. Mis piernas temblaban ligeramente, no de miedo sino de la descarga de adrenalina que recorría mi cuerpo.
Detrás de mí escuchaba los gritos amortiguados de Daniela y Rodrigo discutiendo dentro de la casa. Seguramente culpándose mutuamente. Seguramente buscando desesperadamente una salida a la situación en la que ellos mismos se habían metido. Pero eso ya no era mi problema. Abrí la puerta del auto y me senté en el asiento del conductor. Mis manos agarraban el volante con fuerza, tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. Había imaginado ese momento tantas veces en los últimos meses. Desde que el doctor Dainais me había explicado que legalmente la casa seguía siendo mía, que nunca había transferido la propiedad a nombre de Daniela como ella creía. Había fantaseado con el momento en que finalmente les diría la verdad. Pero nunca pensé que sería así. Nunca pensé que ellos me empujarían hasta ese punto. Arranqué el auto y comencé a conducir por las calles del vecindario. Las casas estaban iluminadas con luces navideñas. Veía familias reunidas a través de las ventanas, compartiendo risas y abrazos. La escena perfecta de la Navidad que yo había soñado tener y que nunca llegó. Sentí una punzada en el pecho, no de arrepentimiento por lo que había hecho, sino de tristeza por lo que pudo haber sido y nunca fue. Por la relación con mi hija que lentamente se había convertido en algo tóxico y doloroso. Mi teléfono comenzó a sonar. Era Daniela. Rechacé la llamada. Volvió a sonar. La rechacé nuevamente. Entonces empezaron los mensajes. Uno tras otro, llenando la pantalla con palabras desesperadas. Mamá, por favor contesta. Necesitamos hablar. No puedes hacernos esto. Te lo suplico, llámame. Apagué el teléfono y lo guardé en mi bolso. No estaba lista para hablar con ella. Tal vez nunca lo estaría. Conduje hasta el departamento de mi amiga Celia, quien vivía al otro lado de la ciudad. Celia y yo nos conocíamos desde hace más de 30 años. Ella era una de las pocas personas que realmente conocía mi situación con Daniela. Una de las pocas que me había dicho en más de una ocasión que mi hija me estaba usando y que yo necesitaba ponerle límites. Siempre le había restado importancia a sus preocupaciones, defendiendo a Daniela, justificando su comportamiento. Pero Celia había visto la verdad mucho antes que yo. Toqué el timbre de su departamento. Ella abrió la puerta en bata, con expresión de sorpresa al verme. Teresa, ¿qué haces aquí? Pensé que estaría cenando con Daniela. Sus ojos recorrieron mi rostro y debió ver algo en mi expresión porque su semblante cambió inmediatamente. Entra, dijo haciéndose a un lado. Cuéntame qué pasó. Entré a su acogedor departamento, con el aroma a canela y chocolate caliente flotando en el aire. Me senté en su sofá y finalmente, después de horas de mantener la compostura, sentí que las lágrimas comenzaban a brotar. Celia se sentó a mi lado y tomó mi mano. ¿Qué hizo esta vez?, preguntó con voz suave pero con un tono que dejaba claro que ya esperaba lo peor. Entre lágrimas le conté todo. La llamada de días atrás, sugiriendo que pasara la Navidad sola. Mi insistencia en ir a cocinar. Las horas que pasé preparando la cena perfecta. Y finalmente, el momento en que Daniela me gritó que me largara y nunca volviera. Las palabras crueles de Rodrigo. Y mi decisión de llamar al doctor Dainais. Celia me escuchó en silencio, apretando mi mano ocasionalmente. Cuando terminé de hablar, ella suspiró profundamente. Finalmente lo hiciste, dijo con una mezcla de alivio y orgullo en su voz. Teresa, llevo años esperando que tomaras esta decisión. Años viéndote sufrir por una hija que no te valora. Me alegra que finalmente te hayas puesto primero. Sus palabras me reconfortaron de una manera que no esperaba. No había juicio en su voz. No había lástima. Solo apoyo genuino. ¿Crees que hice lo correcto?, pregunté con voz temblorosa. Celia me miró directamente a los ojos. Teresa, lo que hiciste no solo fue correcto. Fue necesario. Esa niña necesitaba aprender que las acciones tienen consecuencias. Que no puede tratar a las personas, especialmente a su propia madre, como si fueran desechables. Asentí, sintiendo que su validación fortalecía mi resolución. Tengo miedo, admití. Miedo de estar sola. Miedo de arrepentirme. Miedo de que realmente pierda a mi hija para siempre. Celia apretó mi mano con más fuerza. Teresa, escúchame bien. Tú no vas a perder a tu hija. Ya la perdiste hace años.
La perdiste el día que ella decidió que tu amor era una obligación y no un regalo. La perdiste cuando comenzó a tratarte como un servicio gratuito en lugar de como su madre. Sus palabras eran duras pero ciertas. Sabía que tenía razón. La Daniela que yo había criado, esa niña dulce que solía abrazarme y decirme que era la mejor mamá del mundo, había desaparecido hacía mucho tiempo. En su lugar había una mujer que me veía como un recurso a explotar. Me quedé en casa de Celia esa noche. Ella preparó chocolate caliente y nos sentamos en su sofá viendo películas navideñas hasta tarde. No hablamos mucho más sobre Daniela. Celia entendía que yo necesitaba tiempo para procesar todo. Necesitaba silencio y compañía al mismo tiempo. Esa combinación perfecta que solo una verdadera amiga puede ofrecer. Cuando finalmente me fui a dormir en su cuarto de huéspedes, encendí mi teléfono solo para ver la hora. Tenía 43 llamadas perdidas de Daniela y 27 mensajes. No leí ninguno. Lo volví a apagar. A la mañana siguiente desperté temprano. El sol apenas comenzaba a salir y la ciudad todavía estaba en silencio. Era día de Navidad. Un día que debería haber estado lleno de alegría y familia. En cambio, me sentía vacía pero extrañamente en paz. Como si hubiera soltado un peso que había estado cargando durante años. Me levanté, me duché y me vestí con cuidado. Tenía una cita con el doctor Dainais a las 10 de la mañana. Quería estar preparada mental y emocionalmente para lo que vendría. Celia me preparó el desayuno. Café fuerte, pan tostado con mermelada, fruta fresca. Comimos en silencio cómodo, cada una perdida en sus propios pensamientos. ¿Estás segura de esto?, preguntó finalmente Celia mientras recogía los platos. Todavía estás a tiempo de cancelar la cita con el abogado. Todavía puedes llamar a Daniela y resolver esto de otra manera. La miré y negué con la cabeza. Estoy segura. Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mucho tiempo. Daniela necesita aprender esta lección. Y yo necesito recuperar mi dignidad. Llegué a la oficina del Dr. Dainais 15 minutos antes de la hora acordada. Su oficina estaba en un edificio moderno en el centro de la ciudad. La recepcionista me recibió con una sonrisa amable y me ofreció café mientras esperaba. Me senté en una de las cómodas sillas de la sala de espera, observando las plantas decorativas y los cuadros en las paredes. Todo se sentía surreal. Hace 24 horas estaba cocinando un pavó para mi hija. Ahora estaba a punto de firmar los documentos que la desalojarían de su casa. El doctor Dainais salió de su oficina exactamente a las 10. Era un hombre de unos 55 años, cabello gris perfectamente peinado, traje impecable, expresión seria pero amable. Señora Florenza, dijo estrechando mi mano. Pase, por favor. Lo seguí a su oficina, un espacio amplio con estanterías llenas de libros legales, un escritorio de madera oscura y ventanas que daban a la ciudad. Me senté frente a él y respiré profundo. Antes de proceder, comenzó el doctor Dainais, necesito confirmar que esta es definitivamente su decisión. Una vez que entreguemos la notificación de desalojo, el proceso legal comenzará y será difícil detenerlo sin consecuencias. Asentí firmemente. Es mi decisión. Quiero proceder. Él asintió y abrió una carpeta que tenía sobre su escritorio. Muy bien. Permítame explicarle exactamente qué va a suceder. Hoy mismo voy a enviar por mensajería oficial la notificación de desalojo a su hija y su yerno. Tienen 30 días calendario para desocupar la propiedad completamente. ¿Y si no se van?, pregunté con voz temblorosa. El doctor Dainais me miró con expresión tranquilizadora. Si no desocupan en el plazo establecido, procederemos con una orden judicial de desalojo forzoso. Pero no creo que lleguemos a eso. Una vez que vean que esto es legal y serio, la mayoría de las personas optan por irse pacíficamente. Asentí, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Y qué pasa con las cosas que están dentro de la casa? Los muebles, sus pertenencias personales. El doctor sonrió levemente. Todo lo que sea propiedad de ellos pueden llevárselo. Lo que sea de su propiedad, señora Florenza, se queda. Comenzamos a revisar los documentos uno por uno. El título de propiedad de la casa, que efectivamente estaba completamente a mi nombre. Los comprobantes de todos los pagos de hipoteca que yo había hecho durante los últimos 7 años.
Los recibos de las transferencias bancarias donde yo había puesto los $80,000 del enganche. Las facturas de servicios que yo había pagado durante años. Todo estaba ahí, documentado meticulosamente. Su caso es sólido, dijo el doctor Dainais. No hay ninguna disputa legal posible. La casa es suya y tiene todo el derecho de recuperarla. Mientras firmaba los documentos, mi teléfono comenzó a sonar. Era Daniela otra vez. El doctor Dainais levantó la vista. Necesita contestar. Negué con la cabeza y rechacé la llamada. Es mi hija. Ha estado llamando toda la noche. El doctor asintió con comprensión. Es normal que intenten contactarla. Probablemente están buscando una forma de revertir la situación. Está en su derecho de no contestarles si no se siente preparada. Agradecí su profesionalismo y su falta de juicio. No me preguntó por qué estaba desalojando a mi propia hija. Simplemente hizo su trabajo. Después de firmar el último documento, el doctor Dainais juntó todos los papeles en la carpeta. La notificación será entregada hoy antes de las 6 de la tarde. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle, señora Florenza? Pensé por un momento. Sí. Necesito saber si ellos pueden tomar acciones legales contra mí. Si pueden acusarme de algo o intentar quedarse con la casa por otros medios. El doctor negó con la cabeza. No tiene ninguna base legal para eso. Usted es la propietaria legítima. Ellos han estado viviendo ahí bajo su permiso implícito, pero ese permiso puede ser revocado en cualquier momento, como usted está haciendo ahora. Salí de la oficina del doctor Dainais, sintiéndome extrañamente ligera. Había dado el paso. Ya no había vuelta atrás. Caminé por las calles del centro, observando a las familias paseando con sus regalos de Navidad, los niños comiendo dulces, las parejas tomadas de la mano. Me pregunté cómo habría sido mi vida si las cosas hubieran sido diferentes. Si Daniela hubiera sido la hija que yo soñé tener. Si Rodrigo hubiera sido un yerno que me respetara. Si yo hubiera podido pasar esta Navidad rodeada de amor genuino y no de obligación resentida. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Daniela. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. ¿Señora Teresa Florenza? Preguntó una voz masculina que no reconocí. Sí, soy yo. Habla Rodrigo Mesa, el esposo de su hija. Por favor, no cuelgue. Su voz sonaba completamente diferente a la de anoche. Ya no había arrogancia ni desprecio. Solo había desesperación. ¿Qué quieres, Rodrigo? Pregunté con voz cansada. Necesito hablar con usted. Daniela está devastada. No ha parado de llorar desde anoche. No durmió nada. Está en shock, señora Florenza. Esto la está destruyendo. Sentí una punzada en el pecho, ese viejo instinto maternal queriendo proteger a mi hija incluso de las consecuencias de sus propias acciones. Pero me mantuve firme. Rodrigo, lo que Daniela esté sintiendo ahora es exactamente lo que me hizo sentir a mí anoche. La diferencia es que ella eligió hacerme sentir así. Yo solo estoy eligiendo protegerme a mí misma. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Usted no entiende, dijo finalmente Rodrigo. Nosotros no tenemos dinero ahorrado para mudarnos. No tenemos otro lugar a donde ir. Todo lo que tenemos está invertido en otras cosas. Si nos echa de la casa, literalmente no tendremos techo. Tendremos que irnos a un hotel hasta que encontremos algo, y eso nos va a costar miles de dólares que no tenemos. Sus palabras debían hacerme sentir culpable. Ese era claramente su objetivo. Pero en lugar de eso, sentí una furia fría recorrer mi cuerpo. Déjame ver si entiendo, dije con voz controlada. Durante 7 años vivieron en una casa por la que pagaron una fracción del valor real. Durante 7 años yo cubrí la diferencia sin decirles nada. Durante 7 años tuvieron la oportunidad de ahorrar dinero, de construir un colchón financiero, de prepararse para el futuro. ¿Y me estás diciendo que no tienen ni $1 ahorrado? ¿En qué gastaron todo ese dinero que se ahorraron gracias a mí? Rodrigo tartamudeó. Bueno, tuvimos gastos. Viajes, el auto nuevo de Daniela, las renovaciones de la casa, comidas en restaurantes. Cosas normales. Cosas normales, repetí con amargura.
Mientras ustedes gastaban en viajes y autos nuevos, yo seguía trabajando a mis 68 años para poder pagar la hipoteca de su casa. Mientras ustedes renovaban la cocina, yo comía arroz con frijoles para poder cubrir los pagos. Mientras ustedes disfrutaban de restaurantes caros, yo contaba cada centavo. Y ahora vienes a decirme que es mi responsabilidad seguir sosteniéndolos porque ustedes fueron irresponsables con su dinero. Mi voz había subido de volumen. La gente en la calle me miraba. No me importó. Señora Florenza, por favor, suplicó Rodrigo. Entiendo que está enojada. Tiene todo el derecho. Pero hay formas de resolver esto sin llegar a extremos. Podemos sentarnos a hablar. Podemos llegar a un acuerdo. Daniela puede disculparse. Yo puedo disculparme. Podemos empezar de nuevo. Cerré los ojos, sintiendo el peso de todas las veces anteriores que había escuchado promesas similares. Todas las veces que había creído que esta vez sería diferente. Todas las veces que había terminado decepcionada y lastimada nuevamente. No, Rodrigo, dije finalmente. Ya no hay acuerdos posibles. Ya no hay nuevos comienzos. Ya no hay más oportunidades. Los documentos de desalojo serán entregados hoy. Tienen 30 días. Les sugiero que los usen sabiamente. Colgué antes de que pudiera responder. Apagué el teléfono completamente y lo guardé en mi bolso. Mis manos temblaban ligeramente, pero había una sensación de poder en todo mi cuerpo. Por primera vez en años, yo tenía el control. Por primera vez en años, mis necesidades y mis sentimientos importaban más que los de alguien más. Caminé de regreso al departamento de Celia. Ella me recibió con los brazos abiertos. ¿Cómo te fue?, preguntó con preocupación evidente en su rostro. Firmé todo, respondí. La notificación será entregada hoy. Celia sonrió y me abrazó fuerte. Estoy orgullosa de ti, amiga. Sé que esto es difícil, pero estás haciendo lo correcto. Nos sentamos en su sala y por primera vez en horas, sentí que podía respirar profundamente. El camino hacia adelante no sería fácil. Sabía que Daniela no se rendiría sin pelear. Sabía que habría más llamadas, más súplicas, tal vez incluso intentos de hacer que me viera como la villana de esta historia. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía preparada para enfrentarlo todo. Eran casi las 6 de la tarde cuando sonó mi teléfono nuevamente. Esta vez era el doctor Dainais. Señora Florenza, solo llamaba para confirmarle que la notificación fue entregada hace 20 minutos. Su hija firmó el recibo de entrega. El proceso está oficialmente iniciado. Agradecí su llamada y colgué. Sentí un nudo en el estómago. Era real. Ya no había vuelta atrás. Daniela ahora tenía en sus manos el documento oficial que le daba 30 días para abandonar lo que ella creía que era su hogar. No tuve que esperar mucho para su reacción. 10 minutos después, mi teléfono explotó con llamadas. Daniela, Rodrigo, incluso números que no reconocía. Los ignoré todos. Entonces comenzaron los mensajes. Pero estos eran diferentes a los de la noche anterior. Ya no eran súplicas desesperadas. Eran acusaciones. Eres una madre horrible. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia hija? Esto es abuso de ancianos al revés. Voy a contarle a todo el mundo lo que estás haciendo. Nunca te voy a perdonar esto. Leí cada mensaje con una calma que me sorprendió. Las palabras que antes me habrían destrozado ahora rebotaban en mí sin hacer mella. Era como si finalmente hubiera desarrollado la armadura emocional que necesitaba hace años. Celia se sentó a mi lado y leyó algunos de los mensajes por encima de mi hombro. Típico, murmuró. Cuando las súplicas no funcionan, pasan al ataque. Es manipulación básica, Teresa. No caigas en su juego. Esa noche, Celia insistió en que me quedara con ella unos días más. No quiero que estés sola procesando todo esto, dijo mientras preparaba la cena. Además, es más seguro que te quedes aquí por si Daniela o Rodrigo deciden aparecer en tu casa. Tenía razón. Mi pequeño departamento al otro lado de la ciudad era el primer lugar donde buscarían. Aquí, en casa de Celia, tenía espacio para pensar, para recuperarme, para fortalecerme antes de la batalla que sabía que vendría. Los siguientes días fueron extrañamente tranquilos.
Después de la avalancha inicial de mensajes hostiles, Daniela y Rodrigo se quedaron en silencio. Ese silencio me inquietaba más que los mensajes. Sabía que estaban planeando algo. Conocía a mi hija lo suficiente para saber que no se rendiría tan fácilmente. Pero no sabía exactamente qué estaban tramando hasta que 3 días después recibí una llamada de mi prima Anita. «Teresa», dijo Anita con voz preocupada. «Acabo de hablar con Daniela. Me llamó llorando, diciéndome que la estás echando a la calle, que le quitaste su casa sin razón, que está desesperada y no sabe qué hacer». Respiré profundo, preparándome para lo que sabía que vendría. «¿Y tú qué le dijiste?», pregunté. Anita dudó. «Le dije que hablaría contigo». «Teresa, ¿qué está pasando realmente? Daniela dice que enloqueciste, que estás actuando de forma irracional. Pero yo te conozco. Sé que tiene que haber más en esta historia». Le conté todo a Anita. Cada detalle. Los años de desprecios, los comentarios hirientes, la noche de Navidad cuando me expulsaron de su casa. La casa que en realidad era mía. Anita escuchó en silencio y cuando terminé, suspiró profundamente. «Ay, Teresa. Siempre supe que Daniela te trataba mal, pero no sabía que era tan grave. Hiciste lo correcto. No dejes que nadie te haga sentir culpable por protegerte a ti misma». Sus palabras me reconfortaron, pero también me alertaron. Si Daniela estaba llamando a la familia, significaba que estaba preparando una campaña para hacerme quedar como la villana. Durante los siguientes días recibí llamadas de más familiares. Algunos me apoyaban completamente una vez que escuchaban mi versión de los hechos. Otros intentaban mediar, sugiriendo que tal vez estaba siendo demasiado dura, que Daniela merecía otra oportunidad. Y unos pocos, los que solo habían escuchado la versión de Daniela, me llamaron para decirme que era una madre cruel y despiadada. Cada llamada era agotadora. Cada conversación requería que reviviera el dolor, que explicara mi decisión, que defendiera mi derecho a ser tratada con dignidad. Celia me encontró una tarde sentada en su sofá, mirando al vacío después de una llamada particularmente difícil con una tía que me había acusado de abandonar a mi hija. «¿Sabes qué es lo peor de todo esto?», le dije con voz cansada. «No es que Daniela esté contando mentiras sobre mí. Es que incluso cuando le cuento a la gente la verdad completa, algunos todavía esperan que yo ceda. Porque soy la madre. Porque se supone que las madres perdonan todo. Porque se supone que mi dolor vale menos que el de ella». Celia se sentó a mi lado y tomó mi mano. El mundo siempre espera más de las madres que de los hijos. Espera que sean infinitamente comprensivas, infinitamente pacientes, infinitamente sacrificadas. Pero nadie se detiene a pensar en el costo de esas expectativas. Nadie se pregunta cuánto puede soportar una madre antes de romperse. Sus palabras tocaron algo profundo en mí. Me eché a llorar, liberando años de frustración y dolor acumulado. Lloré por la hija que perdí, por la relación que nunca tuve, por los años que desperdicié esperando que las cosas mejoraran. Una semana después de entregar la notificación de desalojo, recibí un mensaje de Daniela que era diferente a todos los anteriores. «Mamá, necesito que hablemos en persona. Solo tú y yo. Sin Rodrigo, sin abogados, sin nadie más. Por favor. Te lo pido como tu hija. Dame una oportunidad de explicarte mi lado de la historia». Leí el mensaje varias veces, buscando la trampa, el ángulo manipulador. Pero había algo en el tono que me hizo dudar. Tal vez era sincera. Tal vez realmente quería arreglar las cosas. Le mostré el mensaje a Celia. Ella frunció el ceño. «Ten cuidado, Teresa. Podría ser un intento de manipularte emocionalmente para que cambies de opinión». Sabía que Celia tenía razón en ser cautelosa. Pero también sabía que si no le daba esta oportunidad a Daniela, me arrepentiría por el resto de mi vida. «Voy a reunirme con ella», dije finalmente. «Pero en un lugar público. Y voy a dejar muy claro que mi decisión no va a cambiar. Solo quiero escuchar lo que tiene que decir». Respondí el mensaje de Daniela, acordando encontrarnos en una cafetería en el centro al día siguiente a las 2 de la tarde. Pasé toda la noche sin poder dormir, preparándome mentalmente para el encuentro. Ensayé en mi mente todo lo que quería decirle, todas las preguntas que quería hacerle, todos los límites que necesitaba establecer. Sabía que tenía que mantenerme firme.
Sabía que Daniela intentaría usar cada truco emocional en su arsenal. Pero también sabía que necesitaba cerrar este capítulo apropiadamente. Necesitaba mirarla a los ojos una última vez y decirle todo lo que había callado durante años. Llegué a la cafetería 15 minutos antes de la hora acordada. Elegí una mesa cerca de la ventana, en un lugar visible donde otros clientes pudieran vernos. No quería que esta conversación se saliera de control. Pedí un café que apenas toqué, mis manos temblaban ligeramente mientras esperaba. A las 2 en punto exactas, vi a Daniela entrar por la puerta. Se veía terrible. Ojeras profundas, el cabello sin el cuidado usual, ropa arrugada. Era evidente que no había dormido bien en días. Se sentó frente a mí sin decir palabra. Nos miramos durante largos segundos, dos extrañas que alguna vez fueron madre e hija. Finalmente, Daniela rompió el silencio. «Gracias por venir», dijo con voz ronca. «No estaba segura de que lo harías». Asentí levemente. «Dijiste que querías hablar. Aquí estoy. Pero antes de que empieces, necesito que entiendas algo. Vine a escucharte, no a cambiar mi decisión. Los documentos están firmados. El proceso legal está en marcha. Nada de lo que digas hoy va a revertir eso». Daniela cerró los ojos y respiró profundo. «Lo sé. Rodrigo me dijo lo mismo. Que probablemente era inútil intentar hablar contigo. Pero necesitaba hacerlo de todas formas. Necesitaba que me escucharas». Hizo una pausa, jugando nerviosamente con sus manos. «Mamá, sé que he sido una mala hija. Sé que te he tratado horrible durante años. Y sé que la noche de Navidad crucé una línea que no debía haber cruzado. Pero necesito que entiendas por qué. Necesito que sepas que no todo es como parece». La miré fijamente, esperando. «Adelante. Explícame. Explícame cómo es que gritar a tu madre que se largue y nunca vuelva tiene alguna justificación». Daniela se mordió el labio, sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. Estaba bajo mucha presión. Rodrigo y yo hemos estado teniendo problemas financieros serios. Él perdió su trabajo hace 6 meses y no me lo dijo hasta hace poco. Hemos estado viviendo de mis ingresos solamente y apenas nos alcanza. Estamos endeudados hasta el cuello. Tenemos tarjetas de crédito con más de $40,000 de deuda combinada. Me quedé callada, procesando esta información. «¿Y cómo se supone que eso justifica la forma en que me trataste?», pregunté finalmente. Daniela se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «No lo justifica. Lo sé. Pero estaba tan estresada, tan abrumada, que cuando insististe en venir a cocinar para Navidad a pesar de que te pedí que no vinieras, algo en mí explotó. Sentí que estabas invadiendo mi espacio, que no respetabas mis límites. Sé que suena terrible, pero así me sentí en ese momento». «Daniela», dije con voz calmada pero firme, «tus problemas financieros no son mi responsabilidad. Tu estrés no es excusa para tratarme como basura. Y el hecho de que me pidieras que no fuera Navidad no te daba derecho a humillarme de esa manera cuando de todas formas decidí ir». Ella asintió, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas ahora. «Tienes razón. Tienes toda la razón. No hay excusa. Pero mamá, por favor, tienes que entender. Si nos quitas la casa ahora, vamos a terminar en la calle. No tenemos dinero para un depósito en otro lugar. No tenemos ahorros. Rodrigo todavía no encuentra trabajo. Yo no gano suficiente para pagar renta de un departamento decente. Literalmente no sé qué vamos a hacer». Sentí esa familiar punzada de culpa maternal. Ese instinto de proteger a mi hija, de resolver sus problemas, de salvarla. Pero esta vez luché contra él. «Daniela, durante 7 años viviste en esa casa pagando una fracción de lo que realmente costaba. Yo puse $80,000 del enganche. Yo he estado pagando la diferencia de la hipoteca todos estos años. ¿Sabes cuánto dinero te ahorré? Más de $200,000 en total. $200,000 que tú y Rodrigo pudieron haber ahorrado, invertido, usado responsablemente. ¿Dónde está ese dinero, Daniela?». Ella bajó la mirada, incapaz de sostener mis ojos. «Lo gastamos. En cosas estúpidas. Viajes a Europa, el auto deportivo de Rodrigo, renovaciones innecesarias de la casa, ropa de marca,
restaurantes caros. Vivíamos como si tuviéramos dinero ilimitado, como si nunca fuera a acabarse. Su voz se quebró. Fuimos irresponsables. Fuimos idiotas. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Pero mamá, no puedes castigarnos dejándonos sin techo. No puedes hacerle esto a tu propia hija. Castigarlos, repetí con incredulidad. Daniela, yo no los estoy castigando. Estoy recuperando lo que es mío. Estoy poniendo límites que debí haber puesto hace años. El hecho de que ustedes vean eso como un castigo solo demuestra lo acostumbrados que estaban a aprovecharse de mí. Me incliné hacia adelante, mirándola directamente. Y déjame aclarar algo. Yo no los estoy dejando sin techo. Ustedes se están dejando sin techo a sí mismos. Por sus malas decisiones. Por su irresponsabilidad financiera. Y por la forma en que decidieron tratarme. Daniela sollozaba ahora abiertamente. Varios clientes de la cafetería nos miraban con curiosidad, pero no me importó. Mamá, por favor. Te juro que voy a cambiar. Voy a tratarte mejor. Voy a valorarte. Voy a ser la hija que mereces. Solo dame una oportunidad. Solo dame 6 meses más en la casa. 6 meses para que Rodrigo encuentre trabajo, para que ahorremos algo de dinero, para que podamos salir de esta situación. Te lo suplico. La miré durante largo rato. Vi a la niña pequeña que solía ser, la que me abrazaba y me decía que me amaba. Pero también vi a la mujer en la que se había convertido, la que había elegido una y otra vez lastimarme. Daniela, dije suavemente, ¿cuántas veces me has prometido que vas a cambiar? ¿Cuántas veces me has dicho que vas a valorarme más? Cada cumpleaños olvidado, cada plan cancelado, cada comentario hiriente, siempre seguido de una promesa de que la próxima vez sería diferente. Y nunca lo fue. Esta vez es diferente, insistió ella desesperadamente. Esta vez realmente entiendo lo que he perdido. Esta vez sé lo que valías y no lo aprecié hasta que fue demasiado tarde. Negué con la cabeza tristemente. No, Daniela, no lo entiendes. Si realmente entendieras, no estarías aquí rogándome por la casa. Estarías rogándome por una relación. Estarías disculpándote por años de maltrato, no solo por la noche de Navidad. Estarías preguntando cómo puedes sanar el daño que me has causado, no cómo puedes evitar las consecuencias de tus acciones. Daniela me miró con los ojos muy abiertos, como si acabara de entender algo fundamental. Tienes razón, susurró. Tienes toda la razón. Vine aquí pensando solo en la casa, en nuestros problemas, en lo que necesitamos. Ni siquiera pregunté cómo estabas tú. Ni siquiera te pedí perdón de verdad por todo el daño que te he causado durante años. Se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, mamá, ¿qué clase de monstruo me he vuelto? No eres un monstruo, dije con voz suave. Eres una persona que se perdió en el camino, que se acostumbró a recibir sin dar, que confundió el amor de su madre con un derecho incondicional. Y ahora tienes que encontrar tu camino de regreso. Pero ese camino no pasa por recuperar la casa. Ese camino pasa por hacer un trabajo real en ti misma, en tu carácter, en tus valores. Me puse de pie, dejando algunos billetes en la mesa para pagar mi café. Los 30 días siguen corriendo, Daniela. Úsalos para empezar ese trabajo. Caminé hacia la salida de la cafetería, sintiendo los ojos de Daniela clavados en mi espalda. Justo cuando llegué a la puerta, escuché su voz quebrada llamándome. Mamá, espera. Me detuve pero no me volteé. ¿Alguna vez vas a poder perdonarme?, preguntó con voz temblorosa. Respiré profundo antes de responder. No lo sé, Daniela. Sinceramente no lo sé. Pero lo que sí sé es que el perdón no significa permitir que me sigas lastimando. Y hasta que no vea un cambio real en ti, no puedo arriesgarme a eso. Salí de la cafetería sin mirar atrás. Los días siguientes a mi encuentro con Daniela fueron los más difíciles. No porque dudara de mi decisión, sino porque finalmente estaba procesando años de dolor acumulado. Pasaba horas en casa de Celia simplemente sentada en el sofá, mirando por la ventana, recordando todos los momentos en los que debía haber dicho que no, todos los límites que debía haber establecido, todas las señales que ignoré porque quería creer que mi hija me amaba. Celia me dejaba tener mi espacio,
pero siempre estaba cerca. Me traía té caliente, se sentaba a mi lado en silencio, o simplemente me tomaba la mano cuando veía que las lágrimas comenzaban a caer. «Estás de duelo», me dijo una tarde. «Estás de duelo por la hija que pensaste que tenías. Y eso está bien. Llora todo lo que necesites llorar. Pero no dejes que ese duelo te haga retroceder». Tenía razón. Este era mi duelo. Y necesitaba atravesarlo para poder salir del otro lado. 2 semanas después de entregar la notificación de desalojo, recibí una llamada inesperada. Era el doctor Dainais. «Señora Florenza, necesito informarle sobre una situación. Su hija y su yerno contrataron a un abogado. Han presentado una objeción al desalojo argumentando que tienen derechos de inquilino y que usted no siguió el proceso legal apropiado». Sentí que el estómago se me revolvía. ¿Eso es cierto? No seguimos el proceso correcto. El doctor Dainais rió suavemente. «No, señora Florenza. Seguimos el proceso al pie de la letra. Esta es una táctica dilatoria común. Están intentando ganar tiempo. Pero no se preocupe. Tenemos toda la documentación necesaria para rebatir su objeción. De hecho, su argumento es tan débil que probablemente sea rechazado en la primera audiencia». Respiré aliviada. ¿Cuándo es esa audiencia? En 5 días. Y necesito que usted esté presente para testificar si es necesario. La idea de ver a Daniela y Rodrigo en una corte me aterraba, pero sabía que era inevitable. Pasé los siguientes días preparándome mentalmente. Celia me ayudó a elegir ropa apropiada para la corte, me acompañó a reuniones con el doctor Dainais para repasar mi testimonio, y me recordó constantemente que yo tenía la verdad de mi lado. «Ellos pueden contratar al mejor abogado del mundo», decía, «pero no pueden cambiar los hechos. Y los hechos están de tu lado». El día de la audiencia amaneció gris y lluvioso. Me vestí con un traje sencillo pero elegante, me recogí el cabello en un moño prolijo, y traté de calmar los nervios que me revolvían el estómago. Celia insistió en acompañarme. «No vas a enfrentar esto sola», dijo mientras conducíamos hacia el tribunal. «Yo estaré ahí en esa sala, y cada vez que sientas que flaqueas, solo mírame. Yo estaré recordándote que eres fuerte, que eres valiente, y que mereces respeto». Llegamos al tribunal 30 minutos antes de la hora señalada. El edificio era imponente, con columnas blancas y pasillos largos que resonaban con cada paso. El doctor Dainais nos esperaba en la entrada de la sala de audiencias. «Señora Florenza, todo está en orden. He revisado la objeción que presentaron y es exactamente lo que esperaba. Argumentos vacíos sin sustento legal. Esto debería resolverse rápidamente». Asentí, tratando de proyectar una confianza que no sentía completamente. Entramos a la sala de audiencias. Era más pequeña de lo que había imaginado, con bancos de madera, un estrado para el juez, y mesas para los abogados de cada parte. Y ahí, del otro lado de la sala, estaban Daniela y Rodrigo con su abogado. Daniela me vio entrar y su rostro se descompuso. Parecía querer decirme algo, pero su abogado le puso una mano en el hombro, indicándole que se quedara callada. Rodrigo me miraba con una mezcla de resentimiento y desesperación. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Era un hombre de unos 60 años, cabello cano, expresión seria pero no severa. Se sentó y comenzó a revisar los documentos del caso. «Bien», dijo finalmente. «Esto es una objeción a una notificación de desalojo. Entiendo que la señora Daniela Florenza y el señor Rodrigo Mesa están argumentando que tienen derechos de inquilino y que el proceso no se siguió correctamente. Es así, abogado». El abogado de Daniela se puso de pie. Era un hombre joven, probablemente de unos 35 años, con traje caro y actitud confiada. «Así es, su señoría. Mis clientes han vivido en esa propiedad durante 7 años. Han hecho mejoras significativas a la casa, invirtiendo más de $50,000 en renovaciones. Han pagado todos los servicios y mantenimiento. Tienen derechos de inquilino que no pueden ser simplemente ignorados por la propietaria, quien además es la madre de la señora Florenza y debería estar actuando en el mejor interés de su hija, no en su contra». Sentí que la rabia subía por mi garganta. El abogado estaba tergiversando todo, haciendo parecer que yo era la villana. El doctor Dainais se puso de pie calmadamente. «Su señoría,
Permítame presentar evidencia que refuta completamente estos argumentos. Comenzó a presentar documento tras documento. El título de propiedad a mi nombre. Los comprobantes de todos los pagos de hipoteca que yo había hecho. Los recibos de las transferencias bancarias donde yo puse el enganche. Todo estaba ahí, organizado meticulosamente. Además, continuó el doctor Dainais, mis clientes nunca firmaron un contrato de arrendamiento. Nunca pagaron renta. Vivieron en la propiedad bajo el permiso implícito de la señora Florenza, quien es la madre de la señora Daniela Florenza. En cuanto a las supuestas mejoras de $50,000, me gustaría ver los recibos que lo comprueban. El abogado de Daniela buscó nerviosamente entre sus papeles. Era obvio que no tenía esos recibos porque probablemente esas mejoras nunca costaron tanto o nunca existieron. El juez levantó la mano pidiendo silencio. Déjenme ver si entiendo correctamente. Señora Teresa Florenza, usted es la única propietaria legal de esta propiedad. El doctor Dainais me indicó que me pusiera de pie. Sí, su señoría, respondí con voz clara. Compré la propiedad hace 7 años y está completamente a mi nombre. El juez asintió. Y su hija y su yerno vivían ahí sin pagar renta. Correcto, su señoría. Yo cubría la hipoteca y la mayoría de los gastos de la casa. El juez frunció el ceño y miró a Daniela. ¿Es esto cierto, señora Florenza? Daniela se puso de pie temblorosa. Sí, pero yo no sabía que mi madre estaba pagando tanto. Ella nunca me lo dijo. Yo pensaba que la casa era mía. El juez suspiró. El desconocimiento de un hecho no cambia la realidad legal. Su madre es la propietaria. Ustedes no tienen un contrato de arrendamiento. Ella tiene todo el derecho de recuperar su propiedad siguiendo el proceso legal apropiado, que según veo en estos documentos, fue seguido correctamente. Miró al abogado de Daniela. ¿Tiene alguna evidencia legal que contradiga esto? El abogado vaciló. Su señoría, estamos argumentando que existe una relación familiar que debería ser considerada. No es justo que una madre eche a su propia hija a la calle sin razón. El juez lo interrumpió. Abogado, estamos aquí para discutir asuntos legales, no morales. Legalmente, la señora Teresa Florenza tiene todo el derecho de recuperar su propiedad. Los sentimientos familiares no son relevantes en esta corte. Se volvió hacia Daniela y Rodrigo. Les quedan aproximadamente 2 semanas del periodo de 30 días. Les sugiero que usen ese tiempo para encontrar otro lugar donde vivir. Objeción denegada. El golpe del mazo resonó en la sala como un trueno. Daniela se desplomó en su silla, sollozando. Rodrigo golpeó la mesa con frustración. Su abogado recogió sus papeles rápidamente, claramente molesto por haber perdido un caso tan simple. El doctor Dainais me sonrió. Terminó, señora Florenza. La casa es oficialmente suya y el desalojo procederá según lo planeado. Sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Había ganado. La justicia había prevalecido. Salimos de la sala de audiencias. Celia me abrazó fuertemente. Lo hiciste, amiga. Lo hiciste. Estaba a punto de responder cuando escuché la voz de Daniela detrás de mí. Mamá, por favor. Espera. Me volteé. Ella estaba ahí, con el rostro hinchado de tanto llorar, completamente destrozada. ¿Ahora sí estás contenta? ¿Ganaste? Esto es lo que querías. La miré fijamente. Daniela, yo no quería esto. Tú me obligaste a llegar hasta aquí. Tú elegiste tratarme como basura. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. Me di media vuelta y caminé hacia la salida del tribunal con la cabeza en alto, sin mirar atrás, sintiendo por primera vez en años que había recuperado mi dignidad. Los días posteriores a la audiencia fueron extrañamente tranquilos. Daniela y Rodrigo finalmente parecían haber aceptado que la batalla legal estaba perdida. No recibí más llamadas desesperadas, no más mensajes hostiles, solo un silencio pesado que me decía que estaban ocupados buscando un nuevo lugar donde vivir. Yo también estaba ocupada. Tenía que prepararme para recuperar mi casa, para volver a hacer mío ese espacio que había sido invadido durante tanto tiempo. Pero mientras hacía planes prácticos, mi mente comenzó a vagar hacia el pasado, hacia los años en los que todo era diferente.
cuando Daniela era pequeña y yo era su heroína. Recordé las noches en las que me despertaba llorando por pesadillas y yo la acunaba hasta que volvía a dormirse. Recordé sus primeros pasos, sus primeras palabras, la forma en que me abrazaba cuando la recogía del colegio. Recordé cuando enviudé y ella, con apenas 18 años, me prometió que siempre estaríamos juntas, que yo nunca estaría sola. ¿En qué momento todo cambió? ¿En qué momento la niña que me amaba se convirtió en la mujer que me despreciaba? Traté de identificar el punto de quiebre, el momento exacto en que nuestra relación comenzó a deteriorarse. Tal vez fue cuando conoció a Rodrigo. Él siempre tuvo una forma de hacerla sentir que yo era demasiado tradicional, demasiado entrometida, demasiado presente. O tal vez fue antes, cuando ella consiguió su primer trabajo bien pagado y comenzó a sentir que ya no me necesitaba. Recordé también todos los sacrificios que hice. Después de que murió mi esposo, cuando Daniela tenía 20 años, me quedé completamente sola con deudas que él había dejado. Tuve que vender nuestra casa, la casa donde Daniela creció, para pagar esas deudas. Me mudé a un departamento pequeño y trabajé en 2 empleos para poder seguir ayudándola con la universidad. Ella nunca supo cuántas noches pasé despierta, calculando centavos, tratando de decidir si comía o si guardaba ese dinero para sus libros de texto. Cuando se graduó, conseguí un tercer trabajo de medio tiempo para poder ayudarla con el enganche de su primera casa. $80,000. Me tomó 4 años ahorrar esa cantidad. 4 años de vivir con lo mínimo, de negarme cualquier lujo, de trabajar hasta el agotamiento. Y cuando finalmente le di ese dinero, lo presenté como si fuera un regalo simple, como si no me hubiera costado años de mi vida. Porque no quería que se sintiera en deuda. Porque era mi hija y pensé que eso era lo que las madres hacían. Pero Daniela nunca preguntó de dónde había salido ese dinero. Nunca cuestionó cómo una mujer viuda que trabajaba en empleos modestos podía tener $80,000 ahorrados. Simplemente lo aceptó como si fuera su derecho. Y yo la dejé creer eso porque tenía miedo de que si le decía la verdad, si le contaba cuánto me había costado, nuestra relación se volvería transaccional. Tenía miedo de que sintiera que me debía algo. ¡Qué ironía! Traté de evitar que se sintiera en deuda y terminó sintiéndose con derecho a todo. Una tarde, mientras organizaba viejas fotografías en casa de Celia, encontré una en particular que me detuvo en seco. Era de la graduación universitaria de Daniela. En la foto, ella me abrazaba con una sonrisa radiante. Yo también sonreía, con los ojos brillantes de orgullo. Me veía cansada en esa foto, con arrugas más profundas de las que debería haber tenido a mi edad. Pero me veía feliz. Porque en ese momento, creí que todo había valido la pena. Creí que había criado a una buena mujer, a alguien que valoraría lo que había hecho por ella. Celia me encontró mirando esa fotografía con lágrimas rodando por mis mejillas. ¿Qué es eso?, preguntó suavemente. Le mostré la foto. Ella la estudió por un momento y luego me miró con tristeza. Eras tan joven ahí. Y ya te veías tan cansada. Asentí. Tenía 52 años en esa foto. Pero me sentía de 70. Estaba trabajando 60 horas a la semana para pagar sus estudios. Daniela quería ir a una universidad privada cara. Yo le dije que podíamos buscar opciones más económicas, pero ella insistió. Y yo cedí. Como siempre cedí. No puedes culparte por amarla, dijo Celia. Por querer darle lo mejor. Negué con la cabeza. No me culpo por amarla. Me culpo por no enseñarle a valorar ese amor. Me culpo por hacerle creer que los sacrificios no cuestan nada, que pueden ser dados por sentado. Si le hubiera enseñado el valor de las cosas desde pequeña, tal vez ahora no estaríamos en esta situación. Celia se sentó a mi lado. O tal vez estaríamos exactamente aquí de todas formas. A veces las personas eligen ser egoístas sin importar cómo fueron criadas. Faltaban 5 días para que expirara el plazo de 30 días. El doctor Dainais me llamó para confirmar los detalles finales. Señora Florenza, el día 28 a las 10 de la mañana iremos a la propiedad para verificar que ha sido desocupada. Si todavía están ahí, procederemos con el desalojo forzoso con ayuda de las autoridades. ¿Está preparada para eso? Respiré profundo. Sí, estoy preparada. Pero la verdad es que no sabía si lo estaba. La idea de ver a mi hija siendo sacada de la casa por la policía me revolvía el estómago.
2 días antes de la fecha límite, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Señora Teresa, soy Anita Galés, la vecina de su hija. Necesito hablar con usted urgentemente. Es importante. Anita era la vecina que vivía en la casa de al lado de Daniela. Una mujer amable de unos 65 años con la que había conversado ocasionalmente cuando visitaba a mi hija. Le respondí dándole mi número y pidiéndole que me llamara. Anita llamó 5 minutos después. Su voz sonaba preocupada. Señora Teresa, siento molestarla. Sé que usted y su hija están pasando por una situación difícil. Daniela me contó un poco sobre el desalojo. Pero hay algo que creo que usted debería saber. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué sucede? Anita vaciló antes de continuar. He visto camiones de mudanza yendo y viniendo de la casa durante los últimos 3 días. Pero no son empresas de mudanza legítimas. Son camionetas particulares. Y he visto a Rodrigo y algunos hombres sacando muebles y electrodomésticos a altas horas de la noche. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué tipo de cosas están sacando? Anita suspiró. Todo, señora Teresa. El refrigerador nuevo que estaba en la cocina, la lavadora y secadora, los muebles del comedor, incluso están desmontando las lámparas costosas del techo. Y ayer vi que estaban arrancando los gabinetes de la cocina. Los gabinetes que usted misma instaló hace 3 años cuando pagó por la remodelación. Me pareció extraño porque esas cosas son parte de la casa, no son cosas personales que puedan llevarse. Sentí que la rabia me invadía. Estaban vandalizando mi propiedad. Estaban destruyendo la casa por despecho. Anita, ¿puede hacerme un favor? ¿Puede tomar fotografías de lo que están haciendo? Necesito evidencia. Ella estuvo de acuerdo inmediatamente. Ya tomé algunas fotos, señora Teresa. Algo me decía que esto no estaba bien. Se las puedo enviar ahora mismo. Colgamos y segundos después mi teléfono comenzó a llenarse de imágenes. Fotos de la cocina con los gabinetes arrancados, dejando agujeros en las paredes. Fotos del comedor vacío con marcas en el piso donde estaban los muebles empotrados. Fotos de cables colgando del techo donde antes había lámparas. Llamé inmediatamente al doctor Dainais. Doctor, tenemos un problema. Están destruyendo la propiedad antes de irse. Le envié las fotos que Anita me había mandado. Él las revisó y maldijo en voz baja. Esto es vandalismo. Voy a solicitar una orden de emergencia para detenerlos inmediatamente. Y vamos a agregar esto a la demanda. Señora Florenza, esto cambia las cosas. Ahora no solo se van a tener que ir, sino que van a tener que pagar por los daños. Sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque finalmente habría consecuencias reales para sus acciones. Tristeza porque mi propia hija había llegado a este nivel de venganza mezquina. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en todo lo que había pasado. En cómo había llegado a este punto. En cómo la relación con mi hija se había deteriorado tanto que ahora ella estaba activamente tratando de lastimarme de cualquier forma posible. Me levanté a las 3 de la mañana y me senté en la cocina de Celia, bebiendo té y mirando por la ventana hacia la ciudad dormida. Mañana sería otro día de batalla. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía preparada para pelear. A la mañana siguiente, el doctor Dainais consiguió una orden judicial de emergencia. A las 9 de la mañana, 2 días antes del plazo final, llegamos a la casa acompañados de 2 oficiales de policía. Anita, la vecina, estaba esperándonos afuera. Gracias por avisarme, le dije mientras le apretaba la mano. Hiciste lo correcto. Ella asintió con expresión seria. Nadie merece que le destruyan su propiedad, sin importar las circunstancias. Toqué el timbre. Rodrigo abrió la puerta con expresión de sorpresa que rápidamente se convirtió en miedo cuando vio a los policías. ¿Qué está pasando?, preguntó nerviosamente. El doctor Dainais mostró la orden judicial. Tenemos una orden para inspeccionar la propiedad por reportes de vandalismo. Déjenos pasar, por favor. Rodrigo se hizo a un lado con resistencia evidente. Entramos y lo que vi me partió el corazón. La casa estaba destrozada. Las paredes tenían agujeros donde habían arrancado los gabinetes de la cocina. El piso estaba rayado y manchado.
Los baños tenían los espejos rotos. Habían pintado las paredes con spray negro escribiendo palabras ofensivas. Daniela apareció desde una de las habitaciones. Cuando me vio, su rostro se descompuso. «Mamá», susurró. «No es lo que parece». Uno de los oficiales comenzó a tomar fotografías de los daños, mientras el doctor Dainais documentaba todo en video. «Señora Florenza», dijo el oficial mirándome, «esto constituye vandalismo criminal. Podemos arrestarlos ahora mismo si usted desea presentar cargos». Miré a mi hija. Ella estaba temblando, con lágrimas rodando por sus mejillas. Por un momento, sentí esa vieja urgencia de protegerla. Pero luego miré alrededor, a la destrucción que había causado deliberadamente, y supe lo que tenía que hacer. «Quiero presentar cargos», dije con voz firme. Daniela dejó escapar un sollozo. «Mamá, no. Por favor. Ya nos quitaste la casa. Ahora también vas a meternos a la cárcel». La miré directamente a los ojos. «Daniela, yo no te quité nada. Recuperé lo que siempre fue mío. Y tú decidiste destruirlo por venganza. Eso tiene consecuencias». El oficial le pidió a Rodrigo que se identificara y comenzó a llenar el reporte. «Van a recibir una citación», explicó. «Tendrán que presentarse en corte para responder por los cargos de vandalismo». El doctor Dainais se acercó a mí con una calculadora en mano. «Señora Florenza, hice un estimado preliminar de los daños. Entre los gabinetes arrancados, los electrodomésticos que se llevaron, los daños a las paredes y pisos, y las reparaciones necesarias, estamos hablando de aproximadamente $35,000. Sentí que me mareaba. $35,000 de daños. Todo por despecho. Todo porque no aceptaron las consecuencias de sus acciones. Vamos a incluir esto en una demanda civil», continuó el doctor. «Van a tener que pagarle cada centavo». Rodrigo explotó. ¿$35,000? Estás loca. No tenemos ese dinero. Ya te dijimos que estamos quebrados. El doctor Dainais lo miró con frialdad. Entonces tendrán que encontrar la manera de conseguirlo. Sus salarios pueden ser embargados. Sus cuentas bancarias pueden ser congeladas. Una forma u otra, pagarán por lo que hicieron. Rodrigo se dejó caer en el suelo, con las manos en la cabeza. Daniela se acercó a mí una última vez. «Mamá, por favor. Detén esto. Todavía estás a tiempo. No dejes que esto llegue más lejos». La miré durante largo rato. Vi a la mujer en la que se había convertido. Egoísta, manipuladora, destructiva. Y también vi destellos de la niña que fue. La niña que yo amé con cada fibra de mi ser. «Daniela», dije suavemente, «si realmente me amaras, si realmente te importara, nunca habrías hecho esto. Nunca habrías destruido mi propiedad. Nunca me habrías tratado como basura. El hecho de que lo hicieras me dice todo lo que necesito saber sobre quién eres realmente». Me di media vuelta y salí de la casa, dejándola sollozando en el piso junto a su esposo. Los siguientes meses fueron un torbellino de procedimientos legales. Daniela y Rodrigo fueron formalmente acusados de vandalismo. Tuvieron que mudarse a un departamento pequeño y barato del otro lado de la ciudad. El juez ordenó que pagaran los daños en cuotas mensuales que serían deducidas directamente de sus salarios. Tardarían años en terminar de pagar. Yo contraté a una empresa de remodelación para reparar la casa. Costó exactamente $34,800 restaurarla a su estado original. Cuando finalmente la casa estuvo lista, tomé una decisión. No iba a vivir ahí. Ese espacio tenía demasiados recuerdos dolorosos. En cambio, la puse en renta. Encontré una familia joven y encantadora con 2 niños pequeños que la trataron con el respeto que merecía. El ingreso de la renta me permitió finalmente dejar uno de mis trabajos y vivir con más tranquilidad. Me mudé a un departamento acogedor cerca de Celia, donde podíamos vernos todos los días, tomar café juntas y apoyarnos mutuamente. Pasaron 6 meses sin saber nada de Daniela. No me llamó, no me escribió, no intentó contactarme de ninguna forma. Parte de mí esperaba que lo hiciera, que apareciera con una disculpa sincera, con evidencia real de cambio. Pero el silencio continuó, hasta que un día recibí una carta por correo. Era de Daniela.
La abrí con manos temblorosas. Mamá, decía la carta, no espero que me perdones. No espero que volvamos a tener una relación. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo todo lo que hiciste por mí. Finalmente entiendo todo lo que sacrificaste. Y me avergüenzo profundamente de cómo te traté. Estoy en terapia, trabajando en mí misma. Rodrigo y yo nos separamos. Él nunca cambió, pero yo estoy intentando hacerlo. No te pido nada. Solo quería que supieras esto. Te amo, aunque no merezca tu amor. Daniela. Leí la carta varias veces, sintiendo una mezcla de emociones. Había dolor, sí, pero también había algo de esperanza. Tal vez, con el tiempo y mucho trabajo, Daniela podría convertirse en la persona que siempre tuvo el potencial de ser. Tal vez algún día podríamos reconstruir algo. Pero por ahora, yo necesitaba concentrarme en mí misma. En sanar. En vivir la vida que merecía. Guardé la carta en un cajón y salí a caminar. El sol brillaba, los pájaros cantaban, y por primera vez en años, me sentí verdaderamente libre. Libre del peso de ser constantemente menospreciada. Libre de la obligación de sacrificarme por alguien que no lo valoraba. Libre para ser simplemente Teresa. No la madre perfecta. No la salvadora eterna. Solo yo. Y eso era suficiente. Más que suficiente. Era todo.